Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Vamos a hablar, como habrán adivinado por el título, de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y bueno, de un poquito de drama, pero también de esperanza y de cómo, a veces, la vida nos da sorpresas. Sí, ya sé que muchos de ustedes siguen muy de cerca cada paso que dan, cada declaración, cada gesto. Y es normal, porque su historia, sea lo que sea que esté pasando ahora, nos enganchó a todos. Nos hizo creer en el amor, en la química, en la conexión. Y cuando esas cosas parecen tambalearse, pues es normal que nos preocupe, ¿verdad? Pero hoy quiero que dejemos un poco de lado esa preocupación y miremos las cosas desde otra perspectiva. Quiero que reflexionemos sobre la presión que sufren estas personas, sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia de respetarlos y sobre todo, quiero que recordemos que son seres humanos como tú y como yo, que están intentando navegar sus vidas de la mejor manera que saben. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, pero desde un ángulo diferente. Un ángulo más humano, más comprensivo y espero, un ángulo que les deje con una sensación de optimismo. Y antes de que empecemos, como siempre, les pido ese pequeño gran favor: si les gusta el contenido que hago, si les entretiene, si les aporta algo, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y bueno, ahora sí, vamos a empezar. A ver, vamos a ser honestos desde el principio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue algo que trascendió la pantalla. No eran solo Eda y Serkan, eran Kerem y Hande, personas reales que parecían irradiar una conexión innegable. Y esa conexión, esa química, fue lo que nos enganchó a todos. Nos hizo creer en los cuentos de hadas, en las almas gemelas, en el amor verdadero. Pero la vida real no es un cuento de hadas, ¿verdad? La vida real es compleja, es difícil, está llena de altibajos, de presiones, de expectativas. Y cuando tienes una relación que está constantemente bajo el escrutinio público, como la de Kerem y Hande, pues esas presiones se multiplican exponencialmente. Imagínense por un momento estar en sus zapatos. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, cada foto que publican, es analizado al milímetro por miles, incluso millones de personas. Tienen que lidiar con la presión de mantener una imagen pública perfecta, con las expectativas de sus fans, con las opiniones de los medios, con las exigencias de sus carreras. Es una carga enorme. Y en medio de todo eso, tienen que intentar construir y mantener una relación. Una relación que, como todas las relaciones, tiene sus propios desafíos, sus propias dificultades, sus propios momentos buenos y malos. Entonces, cuando vemos rumores de separación, cuando vemos noticias que sugieren que las cosas no están bien, es fácil caer en el pánico. Es fácil empezar a especular, a juzgar, a tomar partido. Pero creo que es importante dar un paso atrás y recordar que no sabemos lo que está pasando realmente entre ellos. No somos ellos, no estamos en su piel, no conocemos sus verdaderas emociones, sus verdaderas motivaciones. Solo ellos saben la verdad de su historia. Y creo que se merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Se merecen el espacio para resolver sus problemas de la manera que consideren mejor, sin la presión constante de la opinión pública. Ahora, esto no significa que no podamos tener nuestras propias opiniones, nuestros propios sentimientos. Es normal sentirnos decepcionados si las cosas no salen como esperábamos. Es normal querer que sean felices, juntos o separados. Pero creo que es importante expresar esos sentimientos de una manera respetuosa y constructiva. En lugar de caer en chismes, en rumores, en ataques personales, podemos enfocarnos en enviarles nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra buena energía. Podemos desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. Kerem, a lo largo de su carrera, se ha mostrado como una persona increíblemente resiliente, trabajadora y con un gran corazón. Lo hemos visto superar obstáculos, reinventarse a sí mismo, luchar por sus sueños. Y eso es algo que admiro profundamente de él. Además, Kerem siempre se ha mostrado como un defensor de la salud mental, de la positividad, del respeto. Siempre ha utilizado su plataforma para promover mensajes importantes, para inspirar a sus fans a ser mejores personas. Y eso es algo que lo distingue.
Entonces, cuando vemos que Kerem sigue adelante, que se enfoca en su carrera, que se involucra en proyectos nuevos y emocionantes, creo que es importante celebrarlo. Es importante reconocer su fuerza, su determinación, su capacidad para superar los desafíos. Y esto no significa que esté olvidando o ignorando la situación con Ande. Simplemente significa que está eligiendo seguir adelante con su vida, que está eligiendo enfocarse en lo que puede controlar, que está eligiendo ser feliz. Y eso es algo que todos deberíamos aspirar a hacer, ¿verdad? Porque al final del día la vida es demasiado corta para estar atrapados en el pasado, para estar preocupados por lo que pudo ser, para estar aferrados a expectativas que no se cumplen. La vida se trata de seguir adelante, de aprender de nuestras experiencias, de crecer como personas, de encontrar la felicidad en el presente. Y creo que Kerem es un gran ejemplo de eso. Nos muestra que es posible superar los momentos difíciles, que es posible reinventarse a sí mismo, que es posible encontrar la felicidad incluso en medio de la adversidad. Ahora, ¿qué pasa con Ande? Ande también es una persona increíblemente talentosa, trabajadora y con una gran pasión por lo que hace. La hemos visto crecer como actriz, como persona, como figura pública. Y también ha enfrentado sus propios desafíos, sus propias presiones, sus propias críticas. Y es importante recordar que Ande también tiene derecho a su privacidad, a su espacio, a su tiempo. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como ella quiera. Y creo que en lugar de preocuparnos por lo que está haciendo o dejando de hacer, deberíamos enfocarnos en apoyarla, en admirar su talento, en celebrar sus logros. Deberíamos desearle lo mejor en su carrera, en su vida personal, en todo lo que se proponga. Porque al final del día, Ande es mucho más que su relación con Kerem. Es una actriz talentosa, una mujer fuerte, una persona valiosa. Y se merece nuestro respeto y nuestro aprecio. Así que volviendo al título del vídeo, Kerem Bürsin impactante, Ande deja de preocuparte, creo que el mensaje principal es que debemos dejar de proyectar nuestras propias expectativas y deseos sobre sus vidas. Debemos dejar de preocuparnos por lo que creemos que deberían estar haciendo y empezar a enfocarnos en apoyarlos y respetarlos como individuos. Debemos recordar que son seres humanos, como tú y como yo, que están intentando navegar sus vidas de la mejor manera que saben. Y se merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestro apoyo. Y honestamente creo que ambos, Kerem y Ande, son personas que se merecen ser felices. Se merecen encontrar el amor, la alegría, la paz. Se merecen vivir sus vidas al máximo, sin la presión constante de la opinión pública. Así que en lugar de preocuparnos, vamos a enviarles nuestra buena energía, nuestros buenos deseos, nuestro apoyo incondicional. Vamos a desearles lo mejor, independientemente de lo que el futuro les depare. Y quién sabe, tal vez el destino tenga sorpresas guardadas para ellos. Tal vez, en algún momento sus caminos se vuelvan a cruzar. Tal vez no. Pero lo importante es que ambos sean felices, que ambos encuentren la plenitud, que ambos vivan sus vidas al máximo. Y ese es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Un mensaje de respeto, de comprensión, de apoyo y de optimismo. Un mensaje que nos recuerde que la vida es un viaje, que está llena de altibajos, pero que siempre hay esperanza. En resumen, hoy hemos hablado sobre la presión que sufren Kerem Bürsin y Ande Erçel debido a la atención pública sobre su relación. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Hemos destacado la resiliencia y el trabajo de Kerem Bürsin, así como el talento y la valía de Ande Erçel como individuos. Y hemos concluido con un mensaje de apoyo, comprensión y optimismo hacia ambos, deseándoles lo mejor en sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo y que les haya dejado con una sensación de positividad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Comparten mi opinión? ¿Tienen alguna otra perspectiva? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme.
Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Ahora, para expandir este tema y llegar a las 3000 palabras, voy a profundizar en cada uno de los puntos que he mencionado, agregando contexto, ejemplos y reflexiones adicionales. Asterisco asterisco profundizando en el fenómeno Kerem y Ande más allá de la pantalla asterisco asterisco. La magia de Senkalkam, Love is in the air, no se limitó a los guiones ingeniosos y la situación nes cómicas. Lo que realmente catapultó la serie a la fama global fue la innegable química entre Kerem Bürsin y Ander Zel. Su interpretación de Serkan Bolat y Eda YLDZ trascendió la actuación, creando la ilusión de un romance genuino que se extendía más allá de las cámaras. Y esa ilusión es poderosa. La gente quiere creer en el amor verdadero, en las conexiones predestinadas, en la idea de que dos personas pueden encontrarse y complementarse de manera perfecta. Kerem y Ande personificaron esa fantasía para millones de espectadores en todo el mundo. Desde sus miradas cómplices hasta sus interacciones llenas de humor y ternura, cada gesto alimentaba la esperanza de que su romance en la pantalla se convirtiera en realidad. Y se convirtió, o al menos eso parecía. Las fotos detrás de cámaras, las entrevistas conjuntas y las apariciones públicas alimentaron aún más las especulaciones y las ilusiones de los fans. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra era analizada meticulosamente en busca de pistas sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran amigos cercanos? ¿Algo más? La incertidumbre solo aumentaba la fascinación y el fervor que rodeaba a la pareja. La confirmación de su relación fue recibida con una explosión de alegría y entusiasmo. Los fans celebraron como si se tratara de un logro personal, sintiendo que su fe en el amor verdadero había sido recompensada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, collages de fotos y vídeos dedicados a la pareja. @Anker, el hashtag que unía sus nombres, se convirtió en una tendencia global. Pero la euforia no duró para siempre. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. La falta de apariciones públicas juntos, la ausencia de interacciones en redes sociales y las declaraciones ambiguas en entrevistas alimentaron las especulaciones sobre una posible ruptura. Asterisco asterisco la pesada losa de la fama, un análisis de la presión mediática asterisco asterisco. La fama, ese anhelo para muchos puede ser una espada de doble filo, especialmente en el contexto de una relación. Kerem y Ande experimentaron de primera mano los desafíos y las presiones que conlleva estar constantemente en el ojo público. Imaginen esto, cada cita, cada conversación, cada desacuerdo potencialmente capturado por paparazzi y difundido en cuestión de segundos. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable, y cada aspecto de la vida personal se convierte en tema de debate y escrutinio público. Además de la constante vigilancia de los medios, Kerem y Ande tuvieron que lidiar con las expectativas de sus fans. Muchos los idealizaban como la pareja perfecta, esperando que su relación siguiera el guión de un cuento de hadas. Cualquier desviación de esa imagen idealizada era recibida con decepción y críticas. La presión de mantener una imagen pública impecable también es considerable. En un mundo donde las redes sociales dictan la percepción pública, las celebridades deben ser cuidadosas con cada palabra que dicen, cada foto que publican y cada acción que realizan. Un simple error puede desencadenar una tormenta mediática y dañar su reputación. Y no olvidemos las exigencias de sus carreras. Kerem y Ande son actores exitosos con agendas apretadas y compromisos profesionales que los mantienen ocupados y a menudo separados. Mantener una relación estable en esas circunstancias requiere un esfuerzo adicional y una gran dosis de compromiso. En resumen, la fama impone una serie de presiones que pueden afectar negativamente a una relación. La falta de privacidad, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y las exigencias de las carreras profesionales son solo algunos de los desafíos que Kerem y Ande tuvieron que enfrentar. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, resiliencia, empatía y un compromiso con la autenticidad asterisco asterisco. Kerem Bürsin no es solo un actor guapo, es una persona con una profunda sensibilidad social y un compromiso con la autenticidad. A lo largo de su carrera ha demostrado una notable capacidad para superar obstáculos, reinventarse a sí mismo y mantenerse fiel a sus valores. Desde sus inicios en la actuación, Kerem ha demostrado una ética de trabajo impecable y una dedicación inquebrantable a su oficio.
Ha aceptado roles desafiantes, ha trabajado incansablemente para perfeccionar sus habilidades y ha demostrado una versatilidad que lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Pero más allá de su talento actoral, Kerem se destaca por su compromiso con la salud mental, la positividad y el respeto. Ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión, alentando a sus fans a buscar ayuda y a priorizar su bienestar emocional. También ha sido un defensor de la igualdad de género, denunciando el sexismo y la discriminación en la industria del entretenimiento y promoviendo la representación de mujeres fuertes e independientes en la pantalla. Su autenticidad es otro rasgo que lo distingue. Kerem no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus imperfecciones y vulnerabilidades. No se esfuerza por proyectar una imagen falsa o idealizada, sino que se muestra genuino y transparente en sus interacciones con los fans y los medios. Esta autenticidad es lo que lo ha conectado con tanta gente. Sus fans admiran su honestidad, su humildad y su capacidad para conectar a un nivel personal. Lo ven como un modelo a seguir, un ejemplo de cómo se puede tener éxito sin comprometer los valores y la integridad. *** Andercel, talento, ambición y una trayectoria en ascenso ***. Andercel es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Desde sus inicios como modelo, ha demostrado una ambición y una determinación que la han llevado a alcanzar el éxito en la actuación. Su belleza innegable la convirtió rápidamente en un rostro familiar en la televisión turca. Pero Hande no se conformó con ser solo una cara bonita. Trabajó duro para perfeccionar sus habilidades actorales, tomando clases, estudiando guiones y buscando mentores que la guiaran en su camino. Su dedicación y su talento la llevaron a conseguir papeles cada vez más importantes, hasta que finalmente obtuvo el protagónico en Sen Kalkam. Su interpretación de Eda YLDZ la catapultó a la fama internacional y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Pero el éxito no la ha cambiado. Hande sigue siendo una persona humilde, trabajadora y apasionada por su oficio. Se dedica a sus proyectos con entusiasmo y se esfuerza por ofrecer lo mejor de sí misma en cada actuación. Además de su carrera actoral, Hande también es una artista talentosa. Le encanta pintar y dibujar, y a menudo comparte sus obras en redes sociales. También es una defensora de los animales y participa activamente en organizaciones benéficas que protegen a los animales abandonados y maltratados. Hande es mucho más que su relación con Kerem. Es una actriz talentosa, una artista creativa, una persona compasiva y un modelo a seguir para muchas jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. ***, dejar ir las expectativas, un llamado a la comprensión y el respeto ***. En el centro de toda esta discusión está la necesidad de dejar ir las expectativas que proyectamos sobre las vidas de Kerem y Hande. Como fans, es natural sentirnos involucrados en su historia y querer que sean felices. Pero es importante recordar que no somos dueños de sus vidas y que no tenemos derecho a dictar sus decisiones. Debemos respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para resolver sus problemas de la manera que consideren mejor. Debemos evitar caer en chismes, rumores y especulaciones, y en su lugar enfocarnos en enviarles nuestro apoyo y nuestra buena energía. Debemos recordar que son seres humanos, como tú y como yo, que están intentando navegar sus vidas de la mejor manera que saben. Y se merecen nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestro apoyo. En lugar de preocuparnos por lo que creemos que deberían estar haciendo, debemos celebrar sus logros, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Debemos recordar que son individuos con sus propios sueños, aspiraciones y desafíos, y que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran. Al final del día, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que importa es que encuentren la plenitud, la alegría y la paz en sus vidas. ***, el futuro es incierto, pero la esperanza permanece ***. El futuro de Kerem y Hande es incierto. Nadie sabe si sus caminos volverán a cruzarse o si seguirán adelante por separado. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente. Independientemente de lo que el futuro les depare, podemos estar seguros de que seguirán brillando en sus carreras, inspirando a sus fans y haciendo del mundo un lugar mejor. Así que en lugar de preocuparnos por el futuro, vamos a enfocarnos en el presente. Vamos a apoyar a Kerem y Hande en sus proyectos actuales,
vamos a celebrar sus éxitos y vamos a enviarles nuestra buena energía y nuestros mejores deseos. Y quién sabe, tal vez el destino tenga sorpresas guardadas para ellos. Tal vez, en algún momento sus caminos se vuelvan a cruzar. Tal vez no. Pero lo importante es que ambos sean felices, que ambos encuentren la plenitud, que ambos vivan sus vidas al máximo. Porque al final del día la vida es un viaje que está llena de altibajos, pero que siempre hay esperanza. Asterisco, asterisco, asterisco. Espero que esta versión ampliada te guste. He tratado de mantener el mismo tono y estilo, mientras profundizo en los temas que se mencionaron en el original.